Dice 8, versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Esta es la razón por la cual estamos aquí y la razón por la cual perseveramos. ¿Quién no anhela ser completamente libre? Esa libertad que solo Cristo nos da a través de su Santo Espíritu. Te damos gracias, Señor. Señor, queremos entregarte este devenir de las próximas 2 horas, Señor. Venimos a adorarte, Señor, en razón de lo que has hecho por nosotros. Tu Espíritu, Señor, el Espíritu de Cristo en nosotros. Y eso, Señor, es lo que anhelamos profundamente en nuestro corazón. Y por eso, Señor, es que te alabamos y te invocamos en este momento, Señor. Bendice, Señor, estos hermanos de la alabanza. Permite, Señor, que sean un puente para que nosotros adoremos y le demos gloria al único digno de recibir gloria y honor, en el nombre de Jesús. Muy buenos días, iglesia. Salmo 66 dice: aclamen con júbilo a Dios, habitantes de toda la tierra, canten la gloria de su nombre y hagan gloriosa su alabanza. Qué bueno poder estar reunidos una vez más en este lugar y poder compartir la palabra del Señor y poder cantarle a Él y exaltar su nombre al unísono, con voces, con nuestras palmas, pero exaltarle al fin de cuentas al Rey y Señor de nuestras vidas. Vamos entonces a cantarle a Él y a disponer este tiempo para adorarle a través de la música. Vamos con las palmas. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Vamos a cantarlos todos. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. ¿Cómo se siente? Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias, Señor, por todo lo que haces. Gracias por ser digno, por tu gracia. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias, gracias sublime. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Vamos a decir.
decirle: digno es el Cordero de Dios. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno. Gracias sublime es. Perfecto es su amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, 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 oh. Tenemos un tributo de alabanza al Señor a través con nuestras palmas. Mire, acabamos de proclamar una verdad sobre el Señor. Cantamos que su amor es fuerte, que Él es Rey de gloria, que nos asombra con maravillas, que es el Cordero de Dios. Y sabe, es que Jesucristo es gloriosamente maravilloso. Y le voy a decir por qué. Sus santos le reconocen como el Creador, como el Consejero, como la piedra angular. Juan está diciendo que Él es la estrella de la mañana, Él es nuestro rocío, es la puerta, es el pan de vida, es el deseado de las naciones, es Emmanuel, es la vida. Él es de quien habló el profeta Isaías, y todos los profetas del Antiguo Testamento hablan de Él, y Él gobierna sobre todo principado. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo de Jesús y que en este momento podemos asombrarnos? Es que se fijó en ti y en mí. No hay nada, ¿cierto? Si esto no nos conmueve, entonces ¿qué nos va a conmover? Se fijó a pesar de mi maldad, con su gracia me rescató y me adoptó y me dio herencia. Y eso es entonces lo que vamos a cantar esta mañana. Debíamos haber pagado el precio allá, y Él murió por ti y por mí, llevó nuestras cargas. Dice: vengan a mí los que están cansados y cargados, y yo les haré descansar. Si esto no nos conmueve, mis hermanos, ¿qué nos conmueve? Por eso en esta mañana la invitación es: cantemos de esa gracia que debe ser suficiente para nosotros. Vamos a exaltarle con esta canción. A tiempo me miró y no pude resistir tanta gracia sobre mí. Justo a tiempo me mostró sobre toda imperfección, ha vencido tu amor. En mi debilidad me
me fortalece. Tu espíritu y verdad me sostiene, sí, me sostiene. Vamos a decirle, tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece. Oh, tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece, oh Cristo. Vamos a cantar la iglesia proclamando esa verdad. Justo a tiempo me miró y no pude resistir tanta gracia sobre mí. Justo a tiempo me mostró sobre toda imperfección, ha vencido tu amor. En mi debilidad me fortalece, tu espíritu y verdad me sostiene. Sí, me sostienes, sí, me sostienes. Tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece. Oh, tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece, oh Cristo. Te exaltamos, Señor. Tu gracia, Señor, permanece para siempre. Tu amor nos inunda y nos llena, nos consuela, nos da la guía para seguir. Vamos a decirle: que tu gracia llueva sobre mí, que tu gracia llueva sobre mí, que tu gracia llueva sobre mí. Bendito amor que me inundó. Vamos a decirle, iglesia: que tu gracia llueva sobre mí, tu gracia llueva sobre mí, que tu gracia llueva sobre mí. Bendito amor que me inundó, que tu gracia llueva sobre mí, que tu gracia llueva sobre mí. Es tu gracia llueva sobre mí. Bendito amor que me inundó, bendito río de redención, bendito amor que me inundó, bendito río de redención. Tu gracia es su. Vamos, iglesia. Tu amor siempre permanece. Tu amor siempre permanece. Oh, tu gracia es suficiente. Tu amor siempre permanece. Oh Cristo. Tu gracia
gracia es suficiente, tu amor siempre permanece. Oh, oh. Tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece. Amor que me inundó, bendito río de bendito, bendito amor que me inundó, bendito río de bendición. Vamos a orar en este momento de confesión a nuestro versículo que está en Romanos capítulo 8 y vamos a leer los versos del 6 al 8. Dice: porque la mente está puesta en la carne, porque cuando la mente está puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Padre, en esta mañana confesamos que por causa de nuestra humanidad pecaminosa, nuestra mente está siendo mal cimentada, mal alimentada, Señor, y está siendo contaminada por lo que hemos permitido, Señor, a través de los pensamientos, a través, Señor, de lo que vemos, a través de lo que permitimos que nuestros oídos escuchen, cosas inicuas, perversas, dañinas. Y esto, Señor, nos ha expuesto demasiado, Dios, ha expuesto nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra carne, Señor, al pecado, pecado tras pecado, Señor. Y esto ha afectado nuestra forma de actuar, Señor, porque no te agradamos, porque esto no nos ayuda a sujetarnos, a someternos a tu voluntad, a tu señorío, Señor. Padre, y hemos permitido, Señor, convertirnos a nosotros mismos en unos incrédulos, porque no creemos, Señor, en la gracia, Señor, que nos ha sido dada. Te pedimos perdón, Señor, porque los demás, el mundo, Señor, que nos rodea, este mundo caído, Señor, lo único que ve en nosotros también es oscuridad. Perdónanos, Dios, por ese mal testimonio, por ese pecado que está ahí, Señor. Pero nosotros ya no vivimos más en pecado, Dios. Convéncenos de eso. Te pedimos perdón, Señor, misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Fuente que lava toda iniquidad, de sus heridas fluye el más dulce manantial, quita mi culpa, perdona toda mi maldad. Aleluya. Misericordia encuentro al más vil pecador en el Calvario, donde sangró mi Salvador, río de gracia que inundó mi corazón. Aleluya. Cristo, tu sangre me hace más que vencedor. ¿Quién podrá separarme? Cristo, tu nombre es mi refugio y salvación, poderoso. Sí, Señor.
hambre con su perfección y el sediento se llena y sacia de favor. Aleluya. Cristo, tu sangre me hace más que vencedor. ¿Quién podrá separarme? Cristo, tu nombre es mi refugio y salvación, poderoso. Gracia más grande que el pecado, con un poder más fuerte, mi alma ha rescatado. ¿Cómo no he de darte mi alabanza? Mi corazón te canta, tu nombre sea Vamos a decirle, iglesia, gracias. Gracia más grande que el pecado, con un poder más fuerte, mi alma ha rescatado. ¿Cómo no he de darte mi alabanza? Mi corazón te canta, tu nombre. Dígaselo fuerte, gracia más grande. Gracia más grande que el pecado, con un poder más fuerte, mi alma ha rescatado. ¿Cómo no he de darte mi alabanza? Mi corazón te canta, tu nombre sea exaltado. Toda la iglesia, Cristo. Cristo, tu sangre me hace más que vencedor. ¿Quién podrá separarme? Cristo, tu nombre es mi refugio y salvación, poderosa. Cristo, tu sangre me hace más que vencedor. ¿Quién podrá separarme? Cristo, tu nombre es mi refugio y salvación, poderoso. Poderoso tu nombre, Jesús. Santo tu nombre, Cristo. Vamos a declarar todos una vez más: Cristo, Cristo, solo Cristo. Cristo, tu sangre. Dígaselo en oración a Él, dígale esa palabra de oración a Él. ¿Quién podrá separarme? Cristo, tu nombre es mi refugio y salvación, poderoso. Una vez más, Cristo, Cristo, escúchanos. Cristo, tu sangre me hace más que vencedor. ¿Quién podrá separarme? Cristo, tu nombre es mi refugio y salvación, poderoso. Adora a Cristo, adora su nombre. Cristo, Cristo, solo Cristo. Solo Él. Nada de mí, solo tú, Señor. Adoramos. Las Escrituras afirman que por su gracia somos justificados gratuitamente por la fe en Él. Mediante su gracia, mediante su acto salvífico allí nos redimió, es decir, nos rescató. Esta gracia nos cobija, esta gracia nos da seguridad, esta gracia nos consuela y nos muestra ese amor infinito. Esta verdad debe ser proclamada en cada uno de nosotros, iglesia. Y el siguiente coro, que es un coro antiquísimo, nos da esa
esa letra, ¿cierto?, en el autor de este himno que quiso expresar, ¿cierto? Y se quedó realmente muy corto, porque la gracia es amplia y es sublime. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Dice la iglesia: ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. ya libre soy. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Todos, su amor que me salvó. Iglesia, su amor que me salvó. Ya libre soy, Dios me salvó, mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón,
salvó y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor, sublime gracia, inmenso amor, sublime gracia, inmenso amor. Vamos a decirle todo esto en oración. Fue por su amor. Fue por amor, su gran amor, su gracia me salvó. Fue por amor, su gran amor, su gracia me salvó. Lo hizo por amor. Dice Romanos capítulo 8, versículo 1, en los textos que leemos este día en las oraciones, dice: por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y yo quisiera animarte para que tengamos este momento de oración pensando en la realidad de estar en Cristo. Yo no sé si tú te sientes como que estás en Cristo, pero si tú has venido por la fe, si has depositado tu confianza en el Señor, tú debes saber que estás en Cristo. Así este día estés muy triste, muy abatido por las circunstancias de tu vida. Lo que la palabra del Señor dice es que no hay condenación para los que están en Cristo. Yo quisiera que tengamos esta oración con esto en nuestra mente. Y por si acaso, si todavía no estás seguro de estar en Cristo, lo que la palabra del Señor dice es que nosotros venimos a Él, que Él nos recibe como un padre recibe a su hijo que se ha alejado. Está la salvación que el Señor nos provee. Así es que podemos estar unidos aquí pensando en la realidad de estar en Cristo. Señor, oramos como tu iglesia este día. Tantas canciones sobre la gracia hoy, sobre ser aceptados por la gracia, ser amados sin que nosotros merezcamos nada. Señor, para nosotros a veces es muy difícil aceptar que estamos en Cristo, porque a veces somos tan definidos por nuestros pecados y nuestros errores, porque a veces somos definidos por lo que la gente dice de nosotros, porque a veces buscamos algo de aprobación y aceptación en nuestras capacidades, en nuestras fuerzas, porque a veces sentimos que las cosas que nos pasan son el resultado de nuestra vida, de nuestra forma de vivir. Señor, hoy nos acercamos para afirmar esta realidad que Pablo nos recuerda en este capítulo. No hay condenación para los que están en Cristo. Señor, yo te pido que seamos afirmados hoy en esta realidad. Lo que significa estar en Cristo, estar unidos a Cristo. Y que con esta seguridad podamos enfrentar todos los retos que tenemos para cada día. Las cosas que nos suceden en el día a día, las aflicciones, las enfermedades propias o de las personas que amamos, las preguntas de nuestra vida, las aflicciones, las necesidades materiales. Señor, que nosotros podamos enfrentar nuestra vida con la realidad de estar en Cristo, de estar seguros en Él.
Señor, yo te pido por esta convicción y esta seguridad para todos nosotros hoy. Y con esta realidad oramos por nuestros hermanos, por todos los hermanos que nos han dejado conocer sus peticiones en el chat, y tal vez por las personas cercanas a nosotros que nosotros sabemos que están en necesidades de salud, en aflicciones, en angustias. Oh Señor, oramos por tu provisión, por tu sustento. Oramos, Señor, para que en cada realidad tú te manifiestes gloriosamente. Que allí donde el asunto es la salud, tú proveas la salud. Eres el Dios sanador y restaurador. Pero Señor, donde hace falta más fe, más confianza, más seguridad en ti, tú también la proveas, Señor. Eres Dios que sana y que salva. Eres Dios que nos ayuda, que nos enseña y que nos guía. Señor, permite que nuestra fe, nuestra confianza en ti sea avivada hoy para la honra, para la gloria de tu santo nombre, Señor. Ponemos, Señor, todas esas peticiones que se han expresado en el chat durante toda esta semana y un grupo grande de peticiones que surgió después de la asamblea en la tarde de ayer. Señor, oramos que sanes, que restaures, que des nueva vida, que des nueva esperanza, Señor, en los corazones de nuestros hermanos y las personas cercanas. Bendito seas, Señor. Ayúdanos a recordar lo que es estar en Cristo y cómo enfrentamos la vida, nuestros propios pensamientos y la voz de otros a partir de esta realidad de estar en Cristo. Yo te pido esto para mis hermanos, Señor, para esta iglesia, para mí. Y te doy muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a tener a continuación nuestro tiempo de gratitud. Y este es el tiempo que usamos pues para dar gracias al Señor por las provisiones que nos da. Siempre el Señor es el que nos sostiene, porque el Señor no solo nos creó y creó todas las cosas, sino que también las sostiene el universo y nos sostiene a nosotros. Así es que nosotros lo que hacemos es darle gracias al Señor. Eso es lo más importante que hacemos aquí. Pero también es el momento donde recordamos nuestra generosidad con los diezmos y las ofrendas, que es la manera como se sostiene la iglesia financieramente, la obra social, las misiones. Esta es la forma como se sostiene. Recordar que no estamos repartiendo sobres. Si usted necesita un sobre, puede tomarlo en alguno de los lugares donde se depositan. Y también damos gracias a los hermanos que durante toda la semana están enviando sus diezmos, sus ofrendas, y envían también algo del soporte para tener algo de control, y también para quienes necesitan algo de certificados de donación posteriormente. Esto es muy importante que se haga de esta manera. Así es que damos gracias al Señor. El Señor es el que nos provee y nos sostiene así. Entonces cantemos de nuevo juntos mientras participamos así en la gratitud al Señor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime y gracia, inmenso amor. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón,
sublime gracia, inmenso amor, sublime gracia, inmenso amor, sublime gracia, inmenso amor. Oremos en gratitud. Señor, nosotros reconocemos que todo lo que has puesto en nuestras manos lo has puesto tú. Y nosotros a veces creemos que es por el trabajo, por la pensión, porque somos muy inteligentes y tenemos mucha habilidad para conseguir el dinero y los recursos. Señor, ayúdanos a recordar que ni las hojas de los árboles se mueven, sino es por tu poder y porque tú provees. Eres el Dios que sostiene la creación. Eres el Dios que hace que las fábricas funcionen, las máquinas, los carros, que el campo produzca. Eres el Señor que hace que el sol salga cada día para alumbrar a los buenos y malos, como dice la palabra. Eres el Dios que sostiene la creación. Señor, no nos dejes creer que es por nuestras fuerzas, que es por nuestras habilidades. Ayúdanos a recordar que eres el Dios proveedor y sustentador de la creación, y que eso que has puesto en nuestras manos, tú pides que lo administremos con sabiduría, ahorrando, ayudando a los otros, administrando sabiamente, evitando el derroche, el comprar más cosas de las que necesitamos, el malgastar. Señor, ayúdanos a ser mayordomos, sabios mayordomos de lo que has puesto en nuestras manos, y así alcanza para más, alcanza para ayudar a los necesitados, a los más pobres, alcanza para la obra social, para sostener la iglesia. Ayúdanos, Señor, a creer que tú eres el Dios sustentador y proveedor de todo. También oramos que des sabiduría siempre al comité administrativo de la iglesia, que administra estos recursos, que los pone donde deben ser puestos para la adecuación de esta sede, para el sostenimiento de las iglesias hijas, la plantación. Señor, para cada cosa oramos, Señor, por la sabiduría, que nos permitas también testificar como iglesia de un uso sabio, de una mayordomía sabia en el uso de todos los recursos de la iglesia. Señor, te lo pedimos, te damos gracias, Dios bueno, fiel, sustentador de la creación. Amén. Hermanos queridos, este es el momento para dos cosas. Número uno, para que los chicos vayan a su clase. Así es que los que están acá todavía, los niños, los adolescentes, vayan. Allá están los profes esperándolo, los hermanos están ahí atentos. Y también es el momento para ponernos de pie y saludar a unos 20 hermanos al lado. Si son muy extraños para usted, hágase conocer. Si quiere, pregúntele el nombre. Y si queda una conversación pendiente, ahorita al café, en el cafecito, podemos terminarla. Tranquila, Kelly María. No te preocupes, Kelly María. Es tuyo. Muy bien. Eso, muchachos. Eso, muchachos. Gracias, hermano. Aprovechemos este momento también para saber, para preguntar si hay personas que nunca antes habían venido aquí. Nunca antes habían venido aquí. Es decir, que nos visitan por primera vez. ¿Hay alguien? Eso, muy bien, muy bien. ¿Por acá hay alguien? Bueno, por favor, identifiquen a los hermanos, a las personas que nos visitan hoy, y al final de la reunión, bueno, estamos incorporando una nueva dinámica para los visitantes. Lo primero que estamos haciendo es que les estamos dando un aplauso de bienvenida. Entonces ahí están, bienvenidos. Y lo segundo que estamos haciendo es que los demás hermanos vamos a recordarles que al final de esta celebración les vamos a indicar el momento para que ustedes vayan, tomen unos minuticos para recibir un regalito, una información y para conversar con
un par de cosas sobre la iglesia, algunas preguntas que tengan. Entonces, por favor, cuando termine la celebración, no se vayan, denos unos minuticos, ahí les vamos a indicar. Entonces, bueno, y los demás hermanos, los anfitriones, acompañamos a estos hermanos, aseguramos que estén ahí. Bueno, voy a repasar con ustedes la pregunta 86 y 87 del catecismo, como lo estamos haciendo cada domingo. Entonces, ¿estamos listos? ¿Estamos listos? Bueno, lo que estamos haciendo es que estas preguntas pasan en la semana en un devocional, martes y jueves son las preguntas y los otros días son salmos. Si es que usted puede, si no está todavía atento a YouTube, al canal de YouTube de la iglesia, ahí todos los días hay algo. Estas son las dos preguntas de esta semana. Pregunta 86 y lo que hacemos es repasarla juntos. La pregunta y la respuesta. Pregunta 86 del Catecismo Bautista. ¿Qué se prohíbe en el 10º mandamiento? Vamos a decirlo a una vez a la voz de 3. 1, 2 y 3. El 10º mandamiento prohíbe todo descontento con nuestro propio estado, condición, envidiar o afligirse a causa del bienestar de nuestro prójimo y todos los impulsos y afectos desordenados hacia cualquier cosa que le pertenezca. Miren pues hermanos, pregunta muy importante. Y la pregunta 87 dice así: ¿puede algún hombre guardar perfectamente los mandamientos de Dios? Y la respuesta, juntos, 1, 2, 3. Desde la caída, ningún simple hombre es capaz de guardar perfectamente los mandamientos de Dios en esta vida, sino que diariamente los quebranta en pensamiento, palabra y obra. Y miren pues la anotación que hizo David en la mañana. Desde la caída, aunque los mandamientos llegaron después de la caída, ¿han notado que los mandamientos y la ley llegan con Moisés? Pero el pastor Wilcar, cuando hizo este devocional esta semana, puso esta anotación tan importante. Es que también se refiere a los mandamientos que el Señor puso en el corazón del hombre. Es decir, la ley de Dios que está puesta en el corazón del hombre. Y por eso dice, desde la caída, desde antes que existiera la ley de Moisés. Bueno, ahí les dejo pues esa notica para que ustedes sigan reflexionando. Yo les quiero contar que ayer tuvimos una asamblea de miembros de esta iglesia que hacemos 3 veces al año, las asambleas, 3 asambleas regulares, y ayer fueron reconocidos 7 nuevos ancianos de la iglesia, 7 nuevos ancianos para la iglesia. Los ancianos son servidores fieles que acompañan a los pastores en cuidar la iglesia de distintas maneras. Así es que damos gracias al Señor. En su momento vamos a tener aquí una ceremonia para que ustedes todos los conozcan y sepan cómo relacionarnos con ellos y cómo ellos van a servir a la iglesia. Pero lo digo porque los ancianos están siempre a cargo de actividades, de programas de la iglesia en semana. Entonces, por eso les voy a decir lo siguiente. Esta semana hay varias cosas. La primera es que este martes, vamos a tener nuestro encuentro de fe y trabajo. Tal vez usted se pregunta cómo es que se debe relacionar mi vida laboral, mi trabajo, con la fe y con el evangelio. ¿Eso qué tiene que ver? Eso es lo que se llama, esas preguntas se relacionan con lo que se llama la teología del trabajo. Y de eso hablan en este encuentro que es cada mes y que se está haciendo virtual. Entonces, seguramente esto le va a interesar a usted. ¿Cómo relaciono mi vida de trabajo con la fe, con el evangelio? Vamos a enviar el enlace para esta reunión porque es virtual. Esta reunión es el martes a las 7. ¿Listo? Entonces, vamos a enviar el enlace en el chat de la iglesia. Y si usted no está en el chat de la iglesia, por favor, pida al final que lo incluyan, si le interesa bastante el tema de la teología del trabajo. ¿Listos? También, solo agregar que este ministerio y este trabajo lo dirige uno de los ancianos, de los nuevos ancianos de la iglesia. Y este otro evento de esta semana también lo dirigen los ancianos de la iglesia.
hay un desayuno que hacemos cada 2 meses con los hombres de la iglesia, el sábado 17 de agosto a las 7:30 de la mañana. Hay que inscribirse, hay que pagar un poquito para el desayuno. Ustedes saben que pues tener un buen desayunito. Usted puede invitar también a alguien, algún hombre de su casa, páguele esa invitación y diga, ahí te pagué un desayunito para el sábado. Este es el sábado de 7:30 a 10, entonces es un desayuno, pero es un tema y es conversar y compartir con los hombres. También están invitados los que no vienen a esta iglesia. Si tienes un papá o un familiar que no asiste, pero quiere participar, bienvenido. Este sábado 17, 7:30, inscríbanse, por ahí les enviamos los enlaces, pero en Inforredil pueden tenerlo, muy importante. Contarles que el curso de membresía, el nuevo curso de membresía arranca el 25 de agosto, hay que inscribirse. Ayer los hermanos del antiguo curso, el curso que terminó, fueron reconocidos ayer como miembros de la iglesia y pues es una gran celebración, un gran momento pues para ser incorporados en la membresía. Pero si usted necesita un poquito más de información, debe tenerla. Si usted asiste a la iglesia hace un tiempo, unos meses, y todavía no es parte de la membresía, aquí tiene pues la información. Este curso, que dura aproximadamente 3 meses, arranca el 25 de agosto. Tenga más información, ahí Inforredil, cómo es todo esto. 2 últimas cosas, bueno, 3 últimas cosas. El curso de noviazgo. Hermano, a mí me encanta que en esta iglesia hay muchos programas y muchas cosas para todos los momentos de la vida, desde los niños hasta los adultos mayores. Hace poquito hubo el encuentro del adulto mayor, pero para todos los ciclos, los momentos de la vida, la iglesia tiene algo. Así es que los animamos a que ustedes no se conformen con el domingo, sino que se participen en estos programas. Bueno, hay un curso para las parejas que están en noviazgo. Arranca el 7 de septiembre, sábado, y ese encuentro se hace cada 15 días. También lo dirige uno de los ancianos nuevos, de los ancianos anteriores de la iglesia, junto con su esposa, el hermano Adam, y su esposa Livia dirigen este grupo. Inscríbase, los que tengan por ahí, están pensando en casarse, arrancaron su noviazgo, tengan una información bíblica sobre esto. Hay una salida con los matrimonios, parejas que están en matrimonio. Mire ahí, se llama Fieles al Pacto, es una salida de matrimonios. Estamos orando y acompañando y aconsejando tremendamente a las parejas de matrimonios. Los matrimonios necesitan muchas oraciones, mucho ánimo, mucho compañerismo. Es el sábado 21 de septiembre, hay que pagar 160,000 porque vamos a ir al parque ecológico Piedras Blancas de Confenalco. Hay que pagar 160,000, pero vamos a pasar un día fenomenal. Estas cosas, estos eventos, como estas salidas, como el desayuno y todo eso, no se hacen para recoger fondos para la iglesia. O sea, eso no es para recoger una platica para la iglesia, eso es lo que vale, a veces vale hasta más que eso. Sí, o sea, yo les quiero aclarar eso, esos eventos no son para recoger plata para la iglesia, eso es lo que vale. Entonces, pero queremos que ustedes participen ahí. Último, recordarles que septiembre 13 vamos a tener el concierto de Santiago Benavides, que hay una donación de 35,000, y eso sí es para recoger fondos para la sede. Así, clarito, listo. Pero pasamos aquí con Santiago Benavides, por ahí 2 horas, chévere, cantando. Queremos tanto a Santiago Benavides, pero eso es como una inauguración de esta sede, que así la ven hermosa, bonita, y va a estar mejor aún para el 13 de septiembre. Compren las boletas, porque a veces cuando dejamos para última hora estas cosas, se acabaron los cupos. Si es que, por favor, ahí está, te agradezco la vida, Santiago Benavides, septiembre 13, eso es un viernes, desde las 7 estaremos aquí. Bueno, no más, los dejo aquí con la predicación con el pastor Cristian Peña. Buenos días, ¿cómo están? Muy animados a participar de todas las actividades. Bueno, a veces no todas son para todos, pero por lo menos una sí es para algunos, ¿cierto? Hay mucha variedad. Bueno, gracias al Señor por eso y por podernos reunir esta mañana, o ya casi tarde,
para poder abrir la palabra. Queremos escuchar hoy el mensaje del Señor, que Él nos hable. Estamos en una serie, para quienes están visitándonos por primera vez, estamos en una serie que hemos titulado Evangelio Verdadero, basada en la carta a los Gálatas. Muy, muy interesante. Así que yo quiero pedirte que por favor abras tu Biblia en Gálatas capítulo 3, y vamos a ir desde el verso 15 en adelante. Siempre que hablamos de la salvación solo por gracia, miren que hoy en la alabanza, como hacía notar el pastor Efraín, si ustedes se dan cuenta, las canciones tenían como un tema denominador, ¿cierto? Y era la gracia, la gracia. Estábamos cantando acerca de la salvación por gracia. Pero no sé si están de acuerdo conmigo, yo creo que sí, que cuando hablamos de la gracia y de la salvación solo por gracia, a través de la fe, solo en Cristo Jesús, como que surgen algunos interrogantes. Y quizás ustedes los han escuchado o quizás ustedes mismos los han tenido. Y surgen interrogantes, por ejemplo, como, bueno, y si todo esto es por gracia, entonces, ¿qué hacemos con los mandamientos de Dios? ¿Qué hacemos con la ley? ¿Verdad? ¿Cuál es el propósito de la ley en todo esto? O preguntas, por ejemplo, como esta: ¿ha quedado abolida la ley? No sé si alguna vez te has hecho esa pregunta o te han hecho esa pregunta. Si esto es de gracia, entonces, ¿la ley quedó abolida? Otra pregunta quizá pueda ser: ¿cómo un cristiano entonces hoy en día se relaciona con la ley? Y estas inquietudes son las que el apóstol Pablo quiere responder justamente en este pasaje que vamos próximamente a leer, porque es indispensable. Nos resulta muy importante, hermanos, que nosotros podamos entender bien cuál es la función, el rol, el lugar de la ley y cómo nosotros nos relacionamos con ella, o cómo respondemos nosotros a la ley hoy desde o a la luz del Evangelio, porque así es como hemos titulado esta predicación hoy: ¿cómo entender la ley a la luz del Evangelio? Bueno, leemos entonces Gálatas capítulo 3, verso 15 en adelante. Dice así la palabra del Señor: Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. Lo que digo es esto: la ley, que vino 430 años más tarde, no invalida un pacto ratificado más tarde, un pacto ratificado anteriormente por Dios, como para anular la promesa. Porque si la herencia depende de una ley, ya no depende de una promesa. Pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Verso 19. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Ahora bien, un mediador no representa a uno solo, pero Dios es uno solo. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo. Porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Antes de venir la fe estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Verso 25. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el guía, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa.
Amén. Oremos. Padre, gracias por esta palabra que nos das hoy. Nosotros queremos acercarnos con la humildad que nos hace reconocer que nos enfrentamos, Señor, muchas veces a temas tan profundos tratados en la Escritura. Pero que si están puestos ahí, Señor, son porque tú tienes la intención de que nosotros podamos leerlos y bajo la guianza del Espíritu Santo poderlos entender. Porque tú quieres hacer algo con eso hoy en nuestras vidas. Así que rogamos, Señor, que nos abras el entendimiento, especialmente cuando queremos seguir pensando en cómo esta salvación nos ha llegado por gracia y que nosotros que tantas veces procuramos asegurar las cosas y controlarlo todo, hemos de humillarnos delante de aquel que lo ha hecho todo por gracia y por amor. Te pedimos pues que nos ayudes, Señor, para sujetarnos a la Escritura y recibir así lo que tú de antemano has preparado para nosotros. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, tenemos que recordar un poquito para todos, nos ayuda, pero seguramente también para quienes no han estado los últimos domingos o están recién llegando, que hay un problema que está tratando Pablo en esta carta, y eso es muy importante, nos ayuda. De hecho, ustedes deben siempre tener esto presente. Cuando leemos una carta o un libro de la Biblia, nos ayuda mucho a entender cuál es el propósito por el cual los autores bíblicos quisieron escribir ese libro o esa carta, porque eso nos ayuda a interpretar los textos bajo ese propósito. Y cuando hablamos de Gálatas, lo que estamos queriendo decir, o lo que nos dice el apóstol Pablo allí, es que en estas iglesias había una gran dificultad. Y la dificultad básicamente era esta, que habían maestros que se habían comenzado a estar en la iglesia y a enseñar a la iglesia que para acceder a la salvación ellos debían acercarse no solamente por creer en Jesús, sino además por cumplir toda la ley que había sido dada por Moisés. Y especialmente esto se dio porque muchos creyentes habían comenzado a seguir a Jesús, pero que no eran judíos, ellos eran gentiles. Entonces los judíos comenzaron a decirles, muy bien creer en Jesús, pero hay que agregarle a eso algo más, hay que cumplir toda la ley. En especial, ellos decían que tenían que circuncidarse los varones y cumplir muchos de los mandamientos que encontramos en el Antiguo Testamento, bajo el pacto o la ley que había sido entregada a través de Moisés. Entonces ese problema es el que Pablo está, enfrentando. Y ya Pablo nos ha dicho en varias oportunidades en lo que hemos leído que tal cosa es un grave error. Y él incluso lo ha catalogado como un falso evangelio, como él lo dice en el primer capítulo, ¿cierto? Pablo ha querido enfatizar una y otra vez, y casi que ustedes van a escuchar esto en cada predicación que hacemos en Gálatas, que la salvación es solo por gracia a través de la fe, solo en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, lo que queremos hoy, o lo que nos proponemos esta tarde ya, es entender entonces la ley a la luz de esa verdad, que es el Evangelio, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros entenderlo? ¿Cómo nos relacionamos con ello? Y para eso voy a ir por 3 enunciados. El primero que quiero compartirles hoy es lo que no logra la ley. Y vamos a verlo especialmente desde el verso 15 hasta el verso 18. ¿Qué es lo que la ley no logra? Que Pablo quiere como poner eso muy claro para nosotros hoy. Miren cómo comienza Pablo, verso 15. Hermanos, ahora si ustedes miran en el capítulo 3, verso 1, Pablo ha llamado a los hermanos Gálatas insensatos. Y aquí Pablo como que quiere volver a suavizar un poquito sus palabras, porque los Gálatas se han ganado unos buenos regaños de parte del apóstol Pablo, pero él es como que les habla como un padre que le habla a sus hijos, con ese cariño y con ese amor. Y Pablo quiere recordarles, yo los amo y por eso les hago estas exhortaciones. Pero en procura de afianzar y de profundizar en lo que Pablo quiere decirles a esta iglesia de la salvación por gracia, Pablo va a usar como ciertos términos que resulten más cercanos para ellos, y esa es la gracia que el Señor nos da, como el Señor Jesucristo, que usó muchos ejemplos y parábolas para enseñarnos. Aquí Pablo usa un ejemplo y él dice, yo les voy a hablar en términos humanos, refiriéndose como les voy a dar un ejemplo de la vida cotidiana para que ustedes entiendan.
Y Pablo trae esta palabra del pacto. La palabra pacto también puede entenderse o puede ser sinónimo de contrato, que lo que hace es como referirnos a un acuerdo entre dos o más partes, ¿verdad? En las que esas dos partes o más se ponen de acuerdo en algo, ¿cierto? Afirman algo que van a cumplir y sellan eso como un compromiso al cual se comprometen. Y pensemos en los contratos que hacemos nosotros aquí, digamos, en la actualidad, ¿verdad? Por ejemplo, cuando alguien firma un testamento, ¿cierto? En que tiene herencia y entonces deja un testamento. Y entonces le dejó más al que tenía más poquito y al que tenía más le dejó menos. Y se murió. Y entonces cuando se va a hacer efectivo el testamento, ya el que tenía más ahora tiene menos. Pero ¿se puede cambiar el testamento? Ya no se puede cambiar porque es un documento legal, ¿cierto? Que no puede ser modificado. Y eso nos pasa también en diferentes escenarios en nuestra vida. Creo que estamos enseñados a hacer contratos, ¿verdad? De diferentes índoles para comprar una casa o alquilar alguna propiedad. Es decir, usamos permanentemente eso. Y una vez que uno lleva esos documentos a la notaría y el notario pone un sello ahí, una firma, ¿qué significa eso? Que lo que está ahí ya no se puede cambiar. Por eso es que a uno le dicen, ponga mucho cuidado a la letra pequeña, ¿cierto? Porque cuando uno va a reclamar, y usted va a reclamar allá a las empresas de, claro, esas compañías, y usted va a decir, no, me va a retirar, ¿qué le van a decir? Usted firmó este contrato y aquí dice en la letra pequeña que usted tiene que estar mínimo 2 años en esta empresa, así que nada que hacer. ¿Y usted qué hace? Pues no puede hacer nada porque se ha firmado. Y eso es lo que Pablo está queriendo decir cuando él nos dice esto, porque los que estaban enseñando estas prácticas nuevas para los nuevos creyentes pensaban que con la llegada de la ley de Moisés había cambiado la promesa que se había hecho a Abraham, y ya vamos a ver un poco más de eso, pero aquí hay básicamente 2 razones que yo quiero como resaltar hoy, que Pablo usa para decirles, mire, la ley no logra que la promesa se haga efectiva. Y lo primero que vamos a ver es que Pablo hace mención de que la ley llegó 430 años después de que Dios hiciera una promesa a un hombre llamado Abraham, lo cual significaba que esa promesa no podía depender de la ley. Y el argumento de Pablo es básicamente este. Ustedes recordarán de pronto en Génesis 15 que Dios hace un pacto con Abraham. ¿Se acuerdan de eso? No vamos a leerlo aquí porque no alcanzamos en el tiempo, pero ustedes pueden leerlo en sus casas. Pero Dios hace un pacto con Abraham y Dios le dice a Abraham lo siguiente: Abraham, yo te voy a bendecir, ¿verdad? Y tú serás padre de multitudes y te daré una tierra y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra y bendeciré tu simiente. Ese es el pacto que Dios hace con Abraham. Y es muy interesante el tema de los pactos, porque en aquel entonces, no es como ahora que se firma en notaría, sino que en aquel entonces lo que se hacía es que cuando se iba a firmar un pacto o se hacía un acuerdo de este tipo, se traían animales. Y en Génesis 15 Dios le dice a Abraham, trae esta cabra, trae este novillo, estos pájaros y ponlos aquí. Y entonces lo que se hacía es que los animales se partían por la mitad, ¿cierto? Y se ponían una parte en un lado y la otra parte al frente. Y como forma de sellar ese pacto, la persona pasaba por en medio de esos animales que estaban ahí muertos, y lo que eso representaba o significaba es esto, que la persona estaba comprometiéndose a lo que había prometido, y que no cumplir con lo que estaba prometiendo en ese momento acarreaba el destino que había tenido esos animales. ¿Sí? Como que yo me estoy comprometiendo a la muerte, ¿cierto? Yo me estoy comprometiendo a darme si yo no cumplo mi palabra, ¿verdad? Gracias a Dios que ya no tenemos esos pactos el día de hoy, porque imagínense dónde estaríamos. Pues ya muchos no estaríamos aquí, ¿cierto? Expertos en incumplir promesas y cosas de esas. Pero así era en la antigüedad. Ahora, lo interesante en Génesis 15, ¿saben qué es? Ustedes lo van a leer después.
Pero cuando Dios hace ese pacto con Abraham, es muy interesante porque quien pasa en medio de los animales no es Abraham, sino quien pasa en medio de los animales es Dios. Y dice que una antorcha de fuego pasó en medio de los animales. Y eso es muy importante, porque ¿quién se comprometió ahí? Dios. Los pactos en la Escritura no son que el hombre llama a Dios a un pacto. Por eso es que nosotros decimos eso de pactar con Dios no es bíblico, porque si tú revisas todos los pactos en la Biblia, es Dios quien inicia los pactos. Dios llamó a Abraham, no fue que Abraham buscó a Dios y le propuso hagamos un pacto. No es David que buscó a Dios para hacer un pacto, es Dios quien los buscó y él unilateralmente comenzó un pacto con ellos, y eso es muy, muy importante. Así que noten ustedes lo que está queriendo decir Pablo aquí. Ese pacto que se celebró en Génesis 15 se hizo antes de que llegara la ley. Por lo tanto, esa promesa que Dios había dado a Abraham no era una promesa que dependiera de la ley, sino era una promesa que dependía ¿de qué? De la gracia de Dios, de la bondad de Dios, de que Dios había comprometido su palabra para llevarla a cabo. Y ahí tenemos que entender un poco la diferencia entre promesa y la ley, ¿cierto? Ya nos empieza Pablo a decir un poco más acerca de esto, pero piensa en lo siguiente: cuando se promete algo, ¿qué es lo que se espera? Y déjenme colocarles aquí un ejemplo para poder aterrizar un poquito más esto. Si yo les prometo a ustedes, o yo llamara a alguno de ustedes y le dijera, mira, te prometo que hoy, al finalizar la tarde o después de los servicios, te voy a dar $1.000.000, ¿sí? Supongamos eso. Qué maravilla que yo pudiera hacer eso, ¿cierto? Sería maravilloso. Pero supongamos eso, ¿verdad? ¿Qué se requiere para que se lleve a cabo esa promesa? ¿Qué se requeriría? Bueno, que tú creas la promesa. Porque si tú no crees, tú dices, pastor, no tiene ni para que me haga $1.000.000 a mí, ¿cierto? Pero tú no crees, pues tú no me vas a buscar, ni vas a venir a la iglesia, ni nada de eso. Pero si tú crees, tú vas a venir y vas a estar pendiente ahí cuando acabe la prédica para que el pastor me dé $1.000.000, ¿cierto? Que me prometió que me iba a dar. Así que la promesa lo que requiere es creer. Ahora, si yo les dije a algunos de ustedes, mira hermano, te voy a dar $1.000.000 si cuando termine la iglesia, el servicio, tú te quedas y pintas todas las paredes de la iglesia. Y entonces al final yo te doy $1.000.000. ¿Eso es promesa? No. ¿Qué es eso? Un compromiso de acuerdo, ¿cierto? Pero obedece más ¿a qué? A una norma, a una obediencia. Porque ¿cómo se hace efectiva esa verdad? Que tú vengas, pintes las paredes y entonces después... Ahora, ¿estaría bien que yo te dijera, mira lo que te prometí? No. ¿Por qué? Te lo ganaste. Noten ustedes que lo que Pablo está queriendo decir aquí al inicio de esto es justamente esto. La promesa es por la promesa, porque Dios prometió, porque Dios dijo que lo iba a hacer. Por tanto, lo que Pablo está queriendo erradicar de la mente de los Gálatas y de nosotros es: esta promesa no puede ser por el cumplimiento de la ley, porque si fuera cumplimiento de la ley, entonces ya no es promesa. Si tú vienes y pintas las paredes, ya no es por una promesa que yo te di, es por tu trabajo. Y eso es lo que Pablo está queriendo decirnos aquí, ¿verdad? Debemos diferenciar entre eso. Pero también noten que la misma promesa evidencia que ella se da como un acto de gracia de Dios. Y déjenme aquí precisar un poquito más cuando hablamos de promesa, ¿a qué nos estamos refiriendo? En Génesis 12:3, Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios está queriendo decir que Él iba a bendecir, pero especialmente nos dice aquí el verso 16, que ¿a cuál simiente Dios estaba haciendo referencia? A una. Y por eso Pablo aquí dice, no es a las descendencias, sino a una descendencia. Y por eso él aclara, como para que no quede la duda, Cristo es la descendencia. Lo que Pablo está diciendo es, esta promesa que Dios hace, la hace a Abraham y la hizo a Cristo.
de que a través de Cristo esa promesa se iba a hacer efectiva en su obra, en su entrega, en su vida y en su muerte. Y que los que iban a estar en Cristo iban a ser bendecidos. Así se cumpliría esa promesa de que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero recuerden también que esa idea está incluso desde mucho antes que Abraham. Vayamos hasta el comienzo de la creación. ¿Se acuerdan de Adán y de Eva? Cuando Dios está dándoles el juicio por haber pecado y haber tomado el fruto que estaba prohibido. Recuerden que Dios le da juicio al hombre, la tierra también sufre, pero cuando le habla a la serpiente en particular, le dice: pondré enemistad entre tu simiente, la simiente de la mujer, y le dice: tú le herirás a él en el calcañar y él te herirá ¿en dónde? En la cabeza. Es el primer anuncio que tenemos en la Biblia del Evangelio. Es decir, lo que Dios está haciendo es llevando a cabo la promesa que Él había dado desde Génesis 3. Él está diciendo: esta simiente, Cristo, es quien finalmente va a darnos el cumplimiento de esa promesa de salvación. Por supuesto que Dios le prometió a Abraham una tierra, que era una tierra temporal, que anunciaba una tierra celestial, y muchas promesas que Dios le dio eran espirituales para Abraham. Recuerden que Pablo después habló en Romanos, y nos habla en otras cartas, que la circuncisión después no es la física, sino ¿cuál? La del corazón. Y Pablo dice en Romanos: ¿quiénes son los del pueblo? ¿La descendencia física de Abraham o la descendencia espiritual de Abraham? Y Dios está diciendo allí a través de Pablo, es estas bendiciones que vienen a través de Abraham para aquellos que van a ser salvos por la gracia de Dios, ¿verdad? Así que a nosotros nos queda claro, digamos, el sentido de la promesa, pero también pensemos un momento en quién era Abraham, porque esto nos tiene que mostrar que esto era de gracia, y creo que Pablo quiere mostrarnos muy bien esto. Cuando nos señala a Abraham, recuerden ustedes quién era Abraham. Para comenzar, tenemos que decir que Abraham era un hombre que fue sacado por Dios de Ur de los Caldeos, y nos dice Génesis que estaba con su padre, y que su padre y su familia se dedicaban a adorar otros dioses. O dice que eran paganos, era tierra de paganos, imagínense ustedes. Ya comenzando por ahí, ¿quién era Abraham? Pero después nos dice que Abraham, cuando Dios le da la promesa, imagínense ustedes a Abraham, Dios se le aparece, Dios mismo, no envió a un ángel, no, Dios mismo se le apareció a Abraham y le dice lo que va a hacer con él. Y una vez que Dios le dice a Abraham lo que va a hacer con él, ¿saben qué le dice a Abraham? Señor, ¿y qué señal me das para yo creerte eso? ¿Qué seguridad tengo yo de que eso va a ser verdad? Imagínate. Pero bueno, Dios es fiel a nosotros, tiernamente le respondió con este pacto. Pero ustedes también recordarán que cuando pasó el tiempo y no aparecía un hijo, ¿qué sucedió? Que Sara llamó a Abraham y le dijo: Abraham, está como tarde ya, y nada de nada, entonces yo tengo un plan. ¿Qué tal si te juntas con mi sierva Agar y tienes un hijo con ella? Y así le damos una manito a Dios, porque seguramente esto está complicado, es que yo tengo 100 años, 90 años. Y Abraham, muy obediente a su esposa, porque qué hombre tan obediente, oiga, es increíble. Ese Abraham ni le refutó a Sara, ni le preguntó, no. El hombre dijo: sí, señora, lo que usted diga. Qué hombre tan obediente. Entonces, fíjense que ahí en ese momento tenemos a una pareja que desconfía de la palabra de Dios, desconfió de la promesa de Dios. Pero recuerden que después, más adelante, Abraham va acercándose a una tierra y hay un rey y hay un ejército, ¿no? Y entonces Abraham va con su esposa y Abraham mira a Sara y dice: Sara es muy hermosa. Muy bella Sara. Y entonces Abraham dice, con seguridad, cuando ese rey la vea, va a querer tomarla como esposa. ¿Y qué hace conmigo? Me va a despachar, ¿cierto? Me va a eliminar del mapa. Entonces le dice a Sara: Sara, hagamos aquí un acuerdo los dos. Cuando nos pregunten que qué somos los dos, vamos a decir que somos hermanitos, ¿sí? Hermanos, pues, ¿cierto? Así protegemos esta promesa del Señor, porque qué tal entonces me matan a mí, ¿dónde queda la promesa de Dios? Y efectivamente ellos llegan y Sara se hace pasar por hermana de Abraham, y ustedes conocerán de pronto la historia que
que pasa luego. Pero noten ustedes, Abraham, ¿no les parece que esta promesa es hecha a alguien que no merecía la promesa? Ahora uno piensa en Abraham y uno dice, este Abraham era terrible, ¿no? Pero, ¿qué tal si nos miramos a nosotros y pensamos, si esta promesa dependiera de nosotros, ¿dónde estaría esta promesa? Si miramos un poquito, y bastaría solamente con mirar el día de ayer o la semana que está terminando. Y sería motivo suficiente para darnos cuenta que si esto no fuera por gracia, sería insostenible. No podría ser. Así que nos queda claro que Pablo está asegurando en ese texto que debería ser, o que la promesa es un acto de gracia, no por cumplimiento de la ley. Y eso es lo que nos da verdaderamente esperanza a nosotros. Esta gracia que Dios nos da. Entonces, viene la pregunta, verso 19, y eso nos lleva a nuestro segundo enunciado de esta tarde. Aquí la idea es, ¿cuál es la función de la ley? Entonces, si la ley no logra la promesa, ¿cuál es la función de la ley? Y eso es lo que Pablo va a responder del verso 19. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Esta es la gran pregunta que nos surge a la luz de todo lo anterior. Si la promesa del Mesías y las bendiciones espirituales que Él otorgó son por gracia, entonces, ¿qué rol viene a tener la ley en medio de todas estas cosas? Ahora miren ustedes, por favor, en el verso 19, que el verso 19 dice, ¿hasta qué? Esa palabrita es muy importante porque Pablo está diciendo que la ley tenía un propósito temporal, es decir, no era para siempre. Tenía un propósito muy bien marcado por Dios, muy bien definido, por tanto, era un propósito temporal. Pero cuando pensamos en la función de la ley, tenemos que pensar en dos aspectos, un aspecto negativo y un aspecto positivo. En cuanto al aspecto negativo, miren ustedes que Pablo dice que la ley fue dada o fue añadida a causa de las transgresiones. Podemos decir que lo que Pablo está queriendo decir es que es como si la ley fuera como una lupa, ¿cierto? ¿Para qué nos sirve una lupa a nosotros? Para poder ver mejor. Es como que resalta. Cuando uno no logra ver las letras de un libro o algo así, uno tiene que usar este instrumento o las gafas, ¿cierto? Para poder ver, para que eso, digamos que agrande la letra o agrande lo que queremos ver, la imagen, y sea perceptible a nosotros. Y esta es la función en términos negativos de la ley. Lo que la ley hace es evidenciar nuestro pecado, nuestra maldad, ¿verdad? Es como un indicador, como un reflector, como estos instrumentos en medicina que tenemos, como algunas enfermedades que llaman enfermedades silenciosas, por ejemplo, que no tienen síntomas y que solamente uno se viene a dar cuenta hasta que uno va al médico y lo pasan por alguna máquina o algún instrumento de esos especiales. Y el médico te dice, mira, después de este examen arrojó que tú tienes una dificultad en este órgano, en tu corazón, en tu cabeza, alguna cosa. Pero noten ahí, lo que hizo ese instrumento, ¿qué fue? ¿Sanar? No. Mostrar, revelar, decir, aquí hay una falla, aquí hay un problema. Y ese es en el sentido en que se nos entregó la ley. La ley quería decirnos, nosotros tenemos un gran problema. Y el problema es que no podemos cumplir la ley del Señor. Más bien que la misma ley despertaba nuestros apetitos pecaminosos, ¿cierto? Como cuando ustedes tenemos los niños pequeñitos y ahí está la toma de corriente, ¿no? Y ellos no se han dado cuenta seguramente. Y hasta que uno les dice, no vas a poner los dedos ahí, ¿qué sucede? Como que se despierta, ¿cierto? Algo adentro del corazón. Porque a partir de ahí el niño va a querer siempre poner las manos ahí. Es como que la prohibición, ¿no les parece a ustedes que nos fascina en un sentido? No lo hagas, no vayas a tal lugar, no mires tal cosa. Y como que esa prohibición despierta. No es que hace que pecamos. Es que despierta lo que ya hay en nosotros, revela lo que ya tenemos, nuestra inclinación hacia el pecado, hacia el mal.
Eso es lo que hay en nuestro corazón. Por eso la ley vino para hacer justamente eso. Mire que el versículo 22 dice que por eso la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Pablo está refiriéndose a la ley, ¿verdad? Y noten que en el verso 21 Pablo ha dicho que esta ley era incapaz de impartir vida, ¿verdad? No estaba entregada para impartir vida, sino que lo encerró en pecado. Como leímos hace un momento en el Catecismo Bautista, en la pregunta número 87. Si podemos tenerla un momentico rápidamente ahí, chicos de audiovisuales, nos ayudaría. Pero recuerden que en esa pregunta número 87, lo que está queriendo decirnos este catecismo es, desde la caída, noten ustedes ahí, ningún simple hombre es capaz de guardar perfectamente los mandamientos de Dios en esta vida, sino que diariamente los quebranta en pensamiento, palabra y obra, ¿verdad? Esa es la realidad de nosotros y esa doctrina que es muy importante para nosotros es la doctrina que se conoce como la depravación total o la inhabilidad del ser humano, que básicamente lo que quiere decir es, desde la caída todos nosotros quedamos afectados profundamente. Por eso Pablo dice en Romanos, no hay quien busque a Dios, no hay uno justo, ni uno. Pablo está diciendo, todos nosotros estamos fuertemente inclinados al mal y lo que hace la ley es justamente mostrarnos eso. Pero en la parte positiva, es decir, la ley en su aspecto negativo nos revela el pecado o nos muestra el pecado. Pero en la parte positiva lo que hace la ley es que una vez entendemos eso, nos guía a Cristo. Miren conmigo por favor verso 23 y verso 24. Antes de venir la fe estábamos encerrados bajo la ley, confinados. Esta idea en el verso 23 hace referencia a que estábamos como bajo custodia, como una guardia militar que protege algo, que protege un edificio, protege a unas personas. Lo que hizo la ley en su forma positiva fue de alguna manera restringir toda nuestra capacidad de pecado. Es decir, todo el potencial de pecado que tenía el hombre de alguna manera se restringió por la ley. La ley quería de alguna forma mostrar esos límites, pero aún con todo eso los pasábamos. Pero en el verso 24 dice que de manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo. Esta palabrita guía es una palabra que se usa o llegó a significar como tutor, pero no como tutores que tenemos hoy en día, que los tutores muchas veces enseñan, sino más como el tutor en esa época, que la función que tenía era más de cuidar a los niños de los amos. Los esclavos cuidaban, o a algún esclavo se le entregaba la función particular de cuidar los hijos pequeños, y ellos los conducían, los llevaban, los traían, pero en especial, dicen los historiadores, que en ese entonces los guías o estos tutores podían ejercer disciplina, y dice que muchas veces la disciplina era mayormente severa sobre los hijos. Así que un hijo o un niño de estos bajo una disciplina tan severa, ¿qué era lo que anhelaba siempre? Crecer, para ser libre de ese tutor, para ser libre de ese que estaba siempre ahí, ¿verdad? Así que en el aspecto positivo lo que nos muestra Pablo aquí es, miren, la ley lo que quería hacer era conducirnos a Cristo, señalarnos a un Salvador. Si nosotros somos pecadores de esa forma, si tú y yo pecamos como pecamos, y eso que ya estamos en Cristo, y aún así, lo que Pablo está queriendo decirnos aquí es que nosotros necesitábamos ver con claridad que había un Salvador, Cristo, nuestro Señor, porque cuando nos damos cuenta de lo terribles que somos, caemos en un sentimiento de culpa, ¿verdad? Y ante esa culpa, el único remedio que hay es que alguien haga algo por nosotros. Y eso es lo que Pablo dice. Cristo aparece para decir, aquí está tu Salvador. Este es el que te libra, este es el que te libera, te da una nueva vida. Y esto es lo que tenemos cuando el Señor nos llama a ser sus hijos. Es que nuestros ojos son abiertos. Y lo primero que reconocemos cuando venimos al Evangelio es justamente nuestro pecado. Por eso Jesús dijo, les enviaré mi Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo, porque Él los convencerá ¿de qué?
de pecado, de juicio, de condenación. Mira, mientras nosotros no seamos tan conscientes de lo malo que somos, no podemos dimensionar la grandeza de nuestro Señor. Porque si nosotros creemos que no somos tan malos, ¿para qué un Salvador? ¿Para qué alguien tiene que rescatarnos? Es solamente hasta que nosotros podemos darnos cuenta del estado en el que nos encontramos, tan terrible, que podemos darnos cuenta de este Salvador. Y eso, hermanos, como estábamos cantando y como estaban hablando los hermanos al comienzo, es maravilloso. No hay algo más grandioso que esa verdad. Que Cristo nos haya venido a rescatar y a salvar. Y yo creo que no importa la condición en la que tú estés hoy o la situación en la que tú te encuentres hoy. Si esta verdad es tuya, entonces lo tienes todo. Lo tienes todo. No hay mayor riqueza que esta. Bueno, y por último lugar, entonces, queremos ver este enunciado de, ok, entonces la ley tiene una función, pero la pregunta que aún nos sigue quedando es, ¿qué de la ley hoy para nosotros? Tuvo esa función, pero ¿qué hoy? Así que el tercer enunciado es este, la vigencia de la ley. Y vamos a estar del versículo 25 en adelante. Pablo nos dice en el verso 25 que ya no estamos bajo esta guía. Dase cuenta por favor de eso. Y que eso ha sido así porque llegó la fe. Ahora, hermanos, yo sé que este ha sido un texto un poquito de mucha explicación, pero es que Pablo lo presenta con muchos argumentos y necesitamos entender bien qué es lo que hay para poder aplicarlo a nuestra vida, ¿verdad? Entonces, Pablo dice, este guía, este tutor, que hablaremos más de eso el próximo domingo, en el capítulo 4, pero este guía, dice Pablo, ya no opera más porque ahora llegó la fe. Ahora, ¿qué es lo que Pablo está queriendo decir ahí? Y aquí nos es útil seguir con esta idea del tutor y del niño, porque lo que Pablo está diciendo es esto. Ese niño que necesitaba un tutor, ¿qué sucede cuando pasan los años y crece? Ya no necesita más a ese guía, ya el tutor pierde, digamos, validez en el sentido de su labor, ¿verdad? Y noten que eso nosotros lo vivimos con nuestros hijos. ¿Han visto quienes tienen padres aquí con niños pequeñitos, como menos de 3 añitos o que están empezando a caminar? ¿Cuál es la función de los padres en ese momento? Ustedes los han visto, ¿no? Detrás de los niños, por toda la iglesia, ellos van corriendo detrás de los niños, están cuidándolos, están protegiéndolos. Pero ¿qué pasa cuando los niños crecen? Como en el caso mío, que ya tengo 2 hijos adolescentes, pues hasta ahora que yo no sé dónde están en este momento. Espero que estén aquí dentro de la iglesia. Pero ya ellos son grandes, entonces ya no requieren que yo esté detrás de ellos, ¿qué están haciendo? Y noten esto, cuando los hijos están pequeños y van creciendo, ¿cuál es el anhelo de los padres? Que los hijos crezcan para que un día lleguen a tomar sus propias decisiones, ¿verdad? Y que experimenten o vivan esa libertad, ¿verdad? Ahora, por supuesto, uno no pretende que una vez que los hijos crecen y salen de la casa, se olviden de todo lo que aprendieron en casa, sino que más bien ellos ahora en su libertad vivan mucho de lo que nosotros, bien o mal, en nuestra imperfección, les enseñamos. Ahora, síganme ahí por favor, porque esto es, digamos, lo que nos ayuda a entender esta parte del texto. Este ejemplo que acabo de dar es lo que nos ayuda a entender el sentido de la ley para nosotros hoy. En el versículo 27, Pablo dice, porque todos los que fueron bautizados en Cristo se han, ¿qué? Revestido de Cristo, ¿verdad? Es decir, que en el bautismo algo sucedió o representa lo que sucedió en nuestra vida, que una vez que el Señor nos trajo a salvación nos vestimos de Cristo, es decir, como la ilustración es esta, es como si nos hubiéramos puesto el traje de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? De Él, no solamente eso, sino que ahora Cristo vive en nosotros, está en nosotros como creyentes. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es esta, cuando Cristo vino al mundo y habitó en medio de nosotros, ¿qué hizo Cristo? Cumplió la ley. Recuerden que Él dijo, yo no he venido a abrogar la ley,
si he venido ¿a qué? A cumplirla. Y todo lo que uno ve en la vida de Jesús es quien cumplió perfectamente la ley. Él fue el que sí cumplió, el único hombre en la tierra que cumplió 100% la ley. Así que si tú y yo estamos revestidos con Cristo, si tú y yo estamos con Cristo, como dice el verso 27 y 28, que ya no hay ni griego, ni judío, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo, lo que sucede en nuestra vida ahora es que naturalmente nosotros queremos parecernos ¿a quién? A Cristo, a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque estamos revestidos de Él, porque Él está en nosotros. ¿Pueden entender un poco hacia dónde nos lleva Pablo en esta argumentación en cuanto a la vigencia de la ley para nosotros el día de hoy? No estamos diciendo que la ley la ley no lograba la promesa y como la ley tuvo una función y ya, entonces la ley quedó de un lado. Sino más bien lo que Pablo está queriendo decir es que nosotros ahora en Cristo tenemos una nueva motivación, por así decirlo, o un nuevo impulso para guardar los mandamientos y para guardar la ley del Señor. Es decir, que ahora nosotros que estamos en Cristo tenemos algo nuevo en nuestra vida. Cuando el Señor vino a tu vida, y no sé cuándo fue eso, el día que fue eso, cómo fue eso para ti, pero el día que tú conociste de Cristo y tus ojos se abrieron al Evangelio, no sucedió algo superficial. Lo que ocurrió en tu corazón fue algo muy profundo, tan profundo que lo que la palabra nos dice es que hubo un cambio dentro de nosotros. Y creo que un texto que nos ayuda bastante para eso es Ezequiel 11:19, porque allí el profeta dice de parte del Señor: yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos, y quitaré de su corazón, de su carne, el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Y lo que está diciendo el profeta allí es los cambios que suceden en nuestra vida. Son cambios profundos, son cambios del corazón, porque ahí está el problema, en nuestro corazón. Así que lo que hace el Señor a nosotros es darnos ese cambio, esa transformación interna del corazón, para que ahora tú y yo respondamos a la ley como un deseo, ¿ya? Entonces, mientras el niño estaba pequeño en casa, ¿cómo obedecía? Por obligación, tenía que hacerlo. Pero una vez crece, es libre para hacerlo ahora voluntariamente. Y esto es lo que nos ha dado la fe ahora, esto es lo que nos ha dado el nuevo pacto en Cristo, que ahora tú y yo no obedecemos por obligación, ahora obedecemos por un deseo que hay en lo profundo de nuestro ser, en lo profundo de nuestro corazón. Eso es lo que Dios hace en nosotros. Por esta razón, porque ya nosotros no vemos la ley como un medio de salvación, sino como un medio de santificación. Ese es el medio que Dios usa para hacernos más parecidos a Jesús, pero no para ser salvos, no para ganar la promesa dada desde Abraham o desde Génesis para nosotros. Bien, hermanos, déjenme concluir con estas palabras, este sermón. A la luz de lo que hemos dicho, podemos concluir lo siguiente. La ley no es superior a la gracia, y ya Pablo nos ha dicho eso, ¿verdad? La gracia es la forma en la que Dios siempre ha salvado, y eso no es después de Cristo, es desde antes, en el Antiguo Testamento. Recuerden, Abraham creyó y se le contó por justicia. No es que en el Antiguo Testamento era por obras y en el Nuevo Testamento por gracia, no. Desde Génesis hasta Apocalipsis siempre ha sido por gracia, pero la ley cumplió una función y tenía un propósito. Pablo ha dicho en ese texto, entonces la ley es contraria a las promesas, y él dice, de ningún modo. Lo que sucede es que la ley tenía un propósito y la promesa tenía otro propósito. Son diferentes. Así que el Evangelio no anula la ley, sino más bien nos da una nueva razón para cumplirla. Nos cambia la forma en la que nos acercamos a los mandamientos y a la ley del Señor. Bueno, estas dos aplicaciones, para que podamos pensar un poquito y reflexionar después de un texto que es tan argumentativo y que requiere tanta explicación para poder entender
¿qué nos llevamos para nuestra casa al salir de este lugar? Quisiera preguntarte lo siguiente. Cuando tú te levantas cada mañana o cuando tú te levantas y piensas en, hoy quiero vivir para Dios, ¿qué es lo que te motiva para pensar así? ¿Qué es lo que te motiva para tú decir, yo quiero hoy vivir para Dios? Y aquí podríamos evaluar un poquito qué nos motiva cuando pensamos en obediencia. Obediencia. Quizá para ti sea más un sentimiento de temor, de decir, hoy no puedo fallarle a Dios, porque si le fallo a Dios, entonces quizá esta noche no llegue a esta casa. O si no obedezco a Dios, no va a suceder lo que yo tanto anhelo que suceda. Es decir, ¿qué es lo que hay en tu corazón que te está motivando a obedecer a Dios? Si es más que gratitud, si es más que un deseo de realmente vivir para Dios por lo que Él ha hecho por ti, entonces con seguridad necesitamos volver al Evangelio. Necesitamos volver a mirar la grandeza de la obra de Cristo, lo que Él ha hecho por nosotros y recordarnos una y otra vez, esto no es por lo que yo haga, esto es por la gracia del Señor. Esto no es si yo me porto bien o me porto mal, esto es por la promesa que Dios ha hecho. ¿A ustedes no les parece que eso nos libera de tantas cargas y de tanto sentido de culpabilidad y de obligación, de amargura que muchas veces nos produce el querer hacer algo para que Dios esté contento con nosotros? Dios quiere liberarnos de eso y Pablo quiere mostrarnos, nos ha mostrado eso en ese texto. Esta promesa no depende por lo que tú haces. Así que tenemos que pensar con seriedad qué me está motivando a mí a obedecer la palabra de Dios. Pero en segundo lugar, tú y yo necesitamos darle el rol, la función que la ley tiene a la luz del Evangelio. Porque recuerda, los extremos son peligrosos y son nocivos y no son bíblicos. Así que no queremos llegar al extremo de decir entonces como esto es de gracia y como no depende de mí y como esto es de amor de Dios y Dios tan bondadoso, entonces hoy voy a vivir como yo quiera, ¿cierto? Recuerda, ese no es el corazón de alguien que ha sido impactado por el Evangelio, porque nosotros respondemos con gratitud y con alegría y gozo al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros. Así que el llamado para nosotros el día de hoy es, mira, tenemos que relacionarnos bien con la ley y tenemos que obedecer la palabra del Señor. Tú y yo somos llamados a eso. Y quizá tú hoy podrías pensar, ¿en qué estás desobedeciendo al Señor? ¿Hay algo en particular que tú estás faltando al Señor? ¿Que eres consciente de eso? ¿Que ha sido para ti claro que estás faltando en algo delante del Señor? Y tú has pensado, eso no importa, a Dios no le interesa mucho eso. No, a Dios sí le interesa cómo tú y yo vivimos. Él no nos ha salvado por la forma en que vivimos, pero a Dios sí le importa cómo tú y yo vivimos. Así que yo quisiera animarte para finalizar este sermón y tú puedas salir pensando, yo quiero agradar al Señor en gratitud por lo que Él ha hecho por mí. Hermanos, que mañana cuando comience la semana, tú puedas tener ese impulso en tu corazón y que Dios nos ayude a eso, pensar, Dios me ha dado tanto en Cristo Jesús, esta promesa que está desde Génesis y aún desde antes de la fundación del mundo, que Dios ha puesto su mirada sobre ti, sobre mí, aún desde antes de la creación, y que a pesar de lo que tú y yo somos, Dios aún así haya dicho, tú eres mi hijo, eres mi hija, yo te amo, tú eres mío, eres mía, esta promesa es para ti. Hermanos, que eso nos impulse, que eso nos mueva a querer vivir todos los días para la gloria y la alabanza y la honra de nuestro Señor. Amén. Cierra tus ojos y oremos al Señor para concluir este sermón. Padre, queremos esta tarde, Señor, presentar nuestros corazones delante de ti.
Señor, tú nos has dado tanto, tanto. Nosotros a veces ni alcanzamos a dimensionar todo lo que tú nos has dado en la persona de Cristo. Que apenas una mirada superficial y rápida sobre algunos eventos en el Antiguo Testamento, como Abraham y estos hombres, como muchos han llamado héroes de la fe, pero que finalmente eran hombres como nosotros, que nosotros podemos identificarnos con ellos porque nos recuerda también nuestra fragilidad y nuestra debilidad. Pero que eso acentúa, Señor, que estamos aquí no por nosotros, no porque podamos cumplir a cabalidad la ley y los mandamientos, más bien que permanentemente estamos diciendo, otra vez fallé, otra vez incumplí, otra vez dije esas palabras que no tenía que haber dicho, otra vez reaccioné como no tenía que haber reaccionado, otra vez miré lo que no tenía que haber mirado, otra vez fui a ese lugar al que no debía haber ido. Señor, y permanentemente tu palabra nos trae como el espejo para ver nuestra suciedad. Pero qué bueno, Señor, por Cristo nuestro Salvador, que en Cristo nosotros tenemos esta promesa de salvación, hecha desde tantos años, aún desde antes de la fundación del mundo, y que en Jesús nosotros somos llamados hijos e hijas de Dios. Padre, gracias porque a ti te plació abrirnos un día los ojos, mostrarnos el pecado y la maldad que había, pero tú, Señor, nos trajiste, nos lavaste, nos pusiste vestiduras limpias y nuevas, nos revestiste con Cristo y nos sentaste a la mesa tuya para disfrutar de tus banquetes y estar en tu presencia. Señor, ¿al caso habría algo más glorioso que eso? Ayúdanos, Padre, que ninguna situación que pasemos de dolor o de sufrimiento nublen esta maravillosa y extraordinaria verdad para nosotros. Que nos ayudes a perseverar cuando salimos de este lugar y que seamos movidos e impulsados por ti, Señor, para obedecerte no con el temor y el miedo, sino con la gratitud y el gozo. Embarga nuestros corazones de ti, Señor, te lo rogamos. Guarda tu iglesia, por favor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pongámonos en pie y cantemos juntos esta alabanza. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Ya libre soy, ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor.
Tomemos asiento un momentico más para ser despedidos. Esta parte tan importante de nosotros, volvemos a decirle a las personas que nos visitan por primera vez que levanten su manito nuevamente. Eso, por allá hay varias personas. Ahora les vamos a pedir que se pongan de pie y se trasladen al salón del fondo. Allí los facilitadores te van a dar un regalito, te van a comentar unas cosas muy importantes y te van a dar una bienvenida. Démosle un aplauso a estos hermanos que están, a estas personas que están visitándonos por primera vez. Quizás hoy es el primer día de muchos en una nueva vida. Yo estoy como con pena con esta predicación de hoy. No llevo tan viejito y como que esto me despertó. Esa relación entre ley y gracia, promesa tan clara. Hemos dicho, el que pida más que le piquen caña. Me llevó a pensar en esos pecados que persisten. Me lleva a pensar es qué tanto he entendido yo acerca de la libertad de Cristo. Muy importante. Eso nos puede llevar a una profunda reflexión, a unas profundas verdades. Pero así nos aplacan esas verdades, ya sabemos cuál es la solución. Fuerza de oración, clama, buscar el rostro del Señor, porque si algo hay importante para nosotros los creyentes es buscar la libertad en Cristo. Si eso no lo persigues, no sé en qué estás. Señor, te damos gracias por esta bendición enorme de esta doctrina que nos diste hoy, Señor. Tan importante, tan bien explicada, Señor. Ya no podemos tener justificación de que no entendemos para qué es la ley, para qué es la gracia. Hoy nos abriste los ojos, Señor, y nos diste esa utopía, ese grandioso objetivo de perseguir como dé lugar la libertad que solamente nos das en Cristo, Señor. Que tu Santo Espíritu guíe este pueblo, Señor, a partir de este momento y a lo largo de la semana, Señor, allá en sus locales comerciales, las amas de casa atendiendo su familia, cada empleado, Señor, cada empresario, bendícelo, Señor, con estas verdades de esta semana. Señor, guárdalo en el santo nombre de Jesús. Y entonces una nueva invitación es a que vamos al atrio, saluden mucho, abracen mucho y recuerden, Yo Me Sumo está en una campaña de vender cositas porque queremos dejar de hacer así. Si ver, si no, esas cosas que nos van a refrescar, es para eso. Y otra, perdón, antes para allá estaba Eduardo, necesitamos a 5 varones que nos ayuden a recoger estas sillas porque va a haber trabajo de los contratistas esta semana y ellos van a ser guiados por Eduardo. Ahí está Eduardo en un rinconcito. 5 varones que nos ayuden a recoger estas sillas en cojín. Dios los bendiga.